Mi nombre es Gaby Coello, como les conté, los que no me conocen, bueno, soy jugadora de Venezuela toda la vida y bueno, hace poco tuve el honor de conocer a José y a Majo en el Optimis el año pasado y pues bueno, nada, aquí estoy con ustedes para poder ayudar en lo más que pueda y bueno, sé que han estado en torneos y todo eso, pero básicamente mi meta siempre ha sido ayudar a todos los chicos que como yo, no sabían por dónde empezar. Entonces, bueno, por eso estamos aquí. Y bueno, va a ser muchísima información, así que espero no hablar muchísimo y aprovechar bastante al final preguntas o lo que quieran, que sé que es un poco mejor que hagamos preguntas y hablemos de todos juntos. Les voy a contar un poquito sobre la compañía, ASM Scholarships. Básicamente fue fundada en el 2018, tiene un poco más de 3 años vigente y fue fundada por un chico llamado Chris Fidel. Él es de Inglaterra y jugó college golf toda su vida también. Luego se hizo básicamente partner con Ernie Els y Nick Faldo, son unos de nuestros embajadores. La compañía está enfocada en más de 10 deportes, pero el énfasis más grande está en golf, ya que es nuestro deporte más grande, tenemos la gran mayoría de atletas son golfistas y por esa razón hay dos directores de golf. Chris Grace, que fue coach de college, coach de golf, golfista, todo por más de 20, 25 años. Y bueno, ahora me tienen a mí desde julio del 2021. Como les digo, fui golfista toda la vida, jugué college, jugué en una división uno y pues sé muy bien cómo funciona todo. Y uno de los mejores números que podemos dar, que me hace muy orgullosa contribuir a eso, es desde que comenzamos en el 2018, más de 250 golfistas han podido estar en universidades de diferentes partes del mundo. Muchos han tenido becas completas, muchos han tenido parciales, pocas becas que se han convertido en completas durante los años y pues nada, básicamente muy buen clima en una compañía para estar aquí. Les cuento un poquitico sobre mí, no los aburra mucho. Como les digo, jugué en Venezuela todos mis 14 años, aprendí, jugué Copa Andes, jugué Sudamericanos, representé a mi país, todo eso, y luego a los 14 me vine a estudiar a Estados Unidos, mis papás me sacaron, me mandaron a Florida, y a raíz de eso me pude familiarizar mucho con los torneos de acá, cómo funciona todo, qué torneos jugar, qué torneos no jugar, dónde es el mejor lugar, todo que tiene que ver con campamentos, academias, todo, me lo sé todo. Y luego en 2014, las reglas eran un poco diferentes antes podía ser muy chico, yo tenía 15 años nada más y me pude comprometer con la Universidad de Georgia, una división uno top 10, eran 3 en el país cuando yo comencé, y mi beca fue completa por 5 años, 4 años para jugar y un año extra para estudiar. Eh, Luego, a raíces de COVID, que me dieron un año extra para jugar, pues se extendió mi racha deportiva, digamos, y pues estudié todos esos 5 años, me gradué con una maestría, la logré hacer en un año y básicamente hice todo eso con administración de deportes. Y luego comencé en ASM en julio de este año pasado. Así que no tengo mucho tiempo acá, pero ha sido muy bueno todo hasta ahora. Eh, una de las ventajas de la compañía, les cuento, la gran posibilidad de contactar a diferentes coaches durante el país por parte de los golfistas antes del tiempo. Es decir, lo vamos a hablar un poquito más en detalle luego, pero básicamente existen reglas de cuando un golfista puede hablar personalmente con los coaches y a raíz de eso, al tener personas como yo que no tienen nada que ver con el jugador, no somos papás, no somos familia, podemos contactarnos con ellos. Es decir, alguien que tenga 12, 13 años y tenga interés de alguna universidad, no pueden hablar personalmente con ellos, pero conmigo sí pueden hablar. Todo tipo de preguntas, todo lo que necesiten los coaches, me tienen a mí. Otra de las grandes ventajas es que al comenzar creamos algo que se llama un assessment report, básicamente un reportaje de asesoría. ¿Qué significa eso? Cuando vienen los jugadores, justo antes de empezar el proceso, no hacemos nada sin esto, es lo primero que hacemos. Evaluamos scores, evaluamos notas del colegio,
evaluamos un presupuesto que la familia esté acorde y esté cómoda en gastar, evaluamos el año en el que el jugador quiera va a venir a estudiar, y a raíz de eso creamos, entre Chris Grace y yo, creamos unas opciones realistas para cada jugador. Es decir, si viene alguien que tenga como un averaje de 76 durante el año, probablemente nuestra recomendación sea una división 2, más o menos 10 a 15 mil dólares de presupuesto, lo cual obviamente puede cambiar. Es al principio y es lo que el jugador tenga, pero es un poco para manejar expectativas y para que todos estemos en la misma página. Otra gran ventaja es que tendrían acceso a todos mis contactos personales con los coaches durante el país. Porque yo fui reclutada desde los 13, 14 años, luego todos los coaches me conocieron en la universidad y ahora profesionalmente todavía me conocen y pues tengo relaciones muy, muy personales con la mayoría de los coaches en todo el país y obviamente al estar conmigo y de mi mano tienen acceso a todos esos contactos. Lo que hago es que llamo a coaches, los puedo ir a visitar, lo que sea que estén aquí cerca, lo podemos hacer. Otra de las grandes ventajas es que podemos hablar con los coaches en persona. José, así fue que nos conocimos, pero básicamente el equipo de ESM y yo viajamos a todos los torneos aquí en la Florida una vez que vengan, ya sea de junior, ya sea de college. Estamos en el Optimis en el verano, estamos en el Doral en diciembre, en el Honda Classic, en el Orange Bowl, todos esos torneos. De manera que ya que los coaches están ahí, hablamos, podemos tener una conversación, podemos tener una charla. Acá está muy cerca, por ejemplo, las universidades en Miami, en Boca Ratón, todo eso. Tenemos la posibilidad de ir a las universidades cuando queramos, vernos con el coach cara a cara, así que es una muy buena ventaja. Y a raíz de eso, lo bueno de las relaciones personales es que crea credibilidad de nuestros jugadores hacia los coaches. Es decir, como un chico internacional, un jugador internacional, no tiene la posibilidad de conocer al coach personalmente cuando está siendo reclutado porque no viven aquí, muchos de ellos se basan sus opiniones en credibilidad de otras personas. Entonces, ellos al escuchar mi opinión de algún golfista o escuchar lo que yo tengo que decir de algún golfista, básicamente se rigen por mi opinión y me creen y saben que lo que yo les estoy diciendo es cierto y que es verdad y básicamente confían en mis recomendaciones, lo cual es una muy buena ventaja tener, sobre todo siendo un jugador internacional. La última cosa que es una muy buena ventaja es que creamos un perfil. Una vez que estás con ESAM, se crea un perfil con videos del swing, de todos esos tipos de cosas, putt, short game, todo eso. Notas colegiales, porque eso es algo que es muy interesante para los coaches, algo que es muy, muy importante. Estatura, peso, todo ese tipo de cosas, fotos, torneos, highlights, todas las cosas importantes de un jugador, lo metemos todo en un perfil y eso es lo que es compartido con la gran mayoría de los coaches. Por ejemplo, me preguntan, oh, necesito una chica de 2022, ¿tienes a alguien? ¿Tienes alguna ventaja? Y básicamente les mando un perfil y está toda la información del jugador ahí. Así que eso es en base a la compañía. Ahora, lo más importante, las cosas que vamos a hablar. Básicamente voy a cubrir un poquito sobre las divisiones, la NCAA, la NIA, Junior College, diferencias, una buena línea de tiempo, de mis recomendaciones, lo que yo pienso que es tarde, que es temprano, diferentes pasos a seguir, qué podemos hacer cuando somos jóvenes antes de decidirnos, todo ese tipo de cosas, y unas buenas recomendaciones de cómo escoger la mejor opción, cómo escogemos la mejor universidad, cómo sabemos y evaluar todo eso. Así que vamos a comenzar con la NCAA. Básicamente es la asociación que rige la gran mayoría de las universidades en el país. Es lo que todo el mundo conoce con ese loguito azul que está aquí. Y está dividida en 3 divisiones, la 1, la 2 y la 3. La 1, obviamente, es la división soñada por todo el mundo, todos los atletas. ¿Por qué? Es la que más cantidad de becas tiene, las universidades son las más grandes, tienen la mayor cantidad de deportes, es decir, muchas universidades tienen de 15 a 20 deportes como de hombres y mujeres, tienden a ser el tamaño más grande. Existen más de 200 universidades en esta división con equipos de golf, porque muchas universidades no tienen equipo de golf, y por lo general exigen el mejor rendimiento atlético y académico. Es decir,
como un averaje de 72 para los hombres de nivel de juego, o más o menos 7,1 o 7,2 dependiendo de las universidades. Y de las mujeres, por lo general, 7,3 o menos. Claro, todo esto es diferente dependiendo de la universidad. Las divisiones, las universidades top 10 en el país, top 15, por lo general quieren chicos hombres de entre 70 a 71 de averaje o menos. Las mujeres lo mismo, 72, 73 o incluso menos. Pero tienes todas las demás universidades que siguen siendo División 1, siguen teniendo becas completas, siguen teniendo la mayor cantidad de deportes y por lo general hay algunas que necesitan chicos de 7,4, 7,5, 7,2. Todo depende de la universidad, todo depende del año. El 2022 ha sido un año terrible para muchos chicos por el COVID y todo ese tipo de factores externos, pero por lo general todo difiere del año, difiere de lo que necesiten, tipo de jugadores, todas esas cosas vienen a la luz, básicamente. Nivel académico exigen alrededor de 2,5 de GPA. El GPA es básicamente un averaje de todas las notas de secundaria, los últimos 4 años del colegio. Todas esas notas, cada universidad las agarra, las evalúan y sacan el GPA, que es el averaje de todo eso. Por lo general, queremos estar entre un 2,5 o más para poder jugar en una División 1. Algo muy importante también, el ranking en el WAGR. Al ser internacionales, dependiendo de la universidad, dependiendo del tipo de coach, exigen cierto ranking en el WAGR. Universidades top 10 no aceptan a nadie en más de 300, 500 en el WAGR. Las universidades un poco más bajas, un poco menos el WAGR puede ser un poco más bajo, pero por lo general es muy bueno tener un buen ranking WAGR o al menos estar en el WAGR, que es el ranking mundial amateur. División 2. Por lo general, personalmente, me parece que esta es una de las mejores divisiones, porque tienden a ser universidades un poco más pequeñas, equipos un poco más pequeños, no tienden a ser 15, 20 equipos por universidad, sino a lo mejor 10, 15 deportes. Y por lo general tienen la gran posibilidad de hacer algo con las becas que la División 1 no lo tiene, que es básicamente, rigen las becas por la universidad como tal y atléticas. Es decir, pueden tener becas académicas, digamos que les dan por ser buen estudiante, por buen SAT, buenas notas, les dan a los chicos 15, 20 mil dólares. Y luego el coach, aparte de eso, agrega una beca atlética. Entonces, unen básicamente dos becas, que por lo general tienden a ser un poco mayores el porcentaje de la beca. Si no es 100%, es muy cerca del 100%. Tienen a ser universidades privadas también, con excelente nivel de golf. Muchísimos equipos top de División 2 son mejores que equipos de División 1, simplemente son diferentes por el tamaño de la universidad, tamaño del lugar, tamaño de estudiantes. No hay tantos estudiantes en esas universidades, pero por eso están en esa división, no porque tengan menos nivel de golf, digamos. Existen un poco menos universidades, son alrededor de 180, y como les digo, el averaje es un poquito menos, es un poco más para los hombres y un poco más para las mujeres, lo mismo. Tiende a ser diferente dependiendo de la universidad, dependiendo del ranking. Para los hombres, por lo general, 7,4 o 7,3 de averaje de golf es un buen averaje, pero por lo general una universidad como Barry, que están de número 1 acá en Miami, el coach no va a aceptar a nadie con más de 7,1 o 7,2 de averaje. Es así de simple y tiende a ser diferente para todas las universidades. Varias excepciones. Lo bueno de esta es que el nivel académico puede ser un poco menos, en el sentido de que son aceptados los chicos, no porque tengan menos nivel académico en la universidad como tal, sino que aceptan a chicos con menos averaje académico, lo cual es una muy buena ventaja para alguien que el colegio se les haga un poco más difícil o simplemente no les gusta estudiar, que suele pasar mucho con varios chicos. Y luego, al final, está la división 3. Esta división no tiene becas deportivas, solamente becas académicas. Es decir, básicamente son las universidades privadas del país, las más fuertes, y tiende a ser la mejor opción para chicos que tengan como plan una buena universidad académica, un buen título, tengan un buen presupuesto que puedan gastar, ya que no hay becas deportivas, pero todavía quieran seguir con su golf o usar el golf para poder entrar a esas universidades. Por lo general, el nivel de golf es un poco alto, ya que académicamente son las más fuertes. Para los chicos alrededor de 78, hay ciertas universidades que es menos, pero alrededor de 78
de averaje de golf es un buen averaje y 80 o menos para las mujeres, dependiendo de la universidad. Claro, el averaje de académico tiende a ser 4.0. 4.0 es perfecto, es uno de los mejores. O sea, estamos sacando las mejores calificaciones todos los años, las mejores scores, los mejores exámenes, todo. Ahora, la condición que pone el coach para la División 3 para poder entrar a un equipo no se basa solamente en nivel atlético, sino en poder entrar a la universidad. Muchas veces estas universidades son un poco difíciles de entrar por el alto nivel académico, son reconocidas mundialmente, universidades como Harvard, Carnegie Mellon, todo ese tipo de cosas, básicamente esas universidades que vemos en las películas y todo ese tipo de cosas están aquí, en la División 3. No tienden a ser muy buenas de golf, juegan muy buenos equipos, juegan muy buenos torneos, pero por lo general el nivel es un poco más alto, perdón, es un poco más bajo, ya que nos enfocamos más en la universidad como tal, académicamente. Existen también dos afuera de la NCAA, que es la NAIA y Junior College. Ahora, la NAIA no tiene nada que ver con la NCAA, son dos asociaciones completamente diferentes. Digamos, la mejor manera de explicar la NAIA es divisiones 2. Están regidas, no hay divisiones, está solamente la NAIA. Hay alrededor de 180, casi 200 universidades que forman parte de la NEA y por lo general son universidades pequeñas, igual que División 2, con muy buen nivel atlético, pero académicamente tienden a ser una de las mejores. ¿Por qué? Porque son universidades privadas. El 90% de las universidades en la NAIA son privadas. Lo cual a mamá y papá muchas veces les gusta eso, porque tienes muy buen nivel golfista, pero tienes un título excelente. Y el tipo de beca funciona igual que la División 2. Tienes becas académicas y tienes becas atléticas que al final las pueden unir y creas una beca grande en general. Tienden a ser un poco más costosas. ¿Por qué? Porque son privadas, están en lugares pequeños, tienen menos cantidad de estudiantes, menos población y, como les digo, académicamente tienen cierto tipo de dinero, pero atléticamente por lo general no hay mucho dinero de becas, por el tamaño simplemente. Y porque por lo general es una buena alternativa para chicos que a lo mejor su juego no está donde debería estar para la NCAA o empezaron su proceso tarde o están en un mal año en el que todos son muy buenos y a lo mejor el juego no está donde tiene que estar. Es una muy buena alternativa de sacar un muy buen título, jugar golf, estar en Estados Unidos y el día de mañana también existe siempre la posibilidad de transferirse. Muchos chicos se transfieren de la NIA a la NCAA, a una división 1, a una división 2. Cualquiera de esas opciones funciona, pero por lo general académicamente son muy buenas. El averaje golfista tiende a ser entre 74 y 75 para hombres más o menos. Las mejores universidades un poco menos que eso, pero por lo general entre 74 y 75 para los hombres es un averaje, digamos, aceptable. Más o menos diferente. Y alrededor de 80-82 para las mujeres, como les digo, entre más o menos, depende de la universidad, depende del coach, pero bueno, la NAIA siempre ha sido una muy, muy buena opción afuera de la NCAA en temas de académicos y de golf también. La última opción que existe la opción de Junior College. ¿Qué significa esto? Tienen a ser universidades muy pequeñas que solo ofrecen 2 años de universidad. Diría, sacaríamos algo que se llama un associate's degree. Un degree que básicamente se hace en 2 años, puedes trabajar con eso, es aceptado en muchas compañías, no en todas, pero en la gran mayoría de compañías, y se puede hacer por 2 años. Tienden a ser opciones muy económicas porque no tienden a ser caros para nada. El averaje en un junior college está entre $5,000 a $10,000 como mucho, como máximo, dependiendo del lugar donde está, y por lo general tienen un muy buen nivel de golf. ¿Cuándo es buena opción esto? Cuando empezamos tarde, cuando el juego no lo tenemos donde lo queremos tener, cuando el presupuesto es algo muy importante, es decir, no tenemos como familia la posibilidad de gastar ninguna cantidad de dinero, obviamente en dólares, en la universidad aquí en Estados Unidos.
así que muchos chicos van a Junior College. No es una opción menos, el nivel de golf es excelente y simplemente existe la opción de transferirse. Juegas 1, 2 años en Junior College y te transfieres a una muy buena universidad. Un muy buen ejemplo es, por ejemplo, Abraham Ancer, que está ahora en el PGA. Él jugó en Junior College un año porque su juego no estaba donde lo quería tener, pero siempre está la ventaja de venir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estás estudiando acá, estás jugando torneos de college, estás madurando como golfista, estás madurando como persona y es una muy buena ventaja que se ve muy, muy bien para coaches en muy buenas universidades. Luego de 2 años se transfirió a University of Oklahoma, una división 1, top 20 en el país, siempre ha sido uno de los mejores y pues es el mejor ejemplo que existe, que hoy en día está en la PGA jugando los mejores torneos, ganando, y él empezó con Junior College. Es una excelente opción que siempre es muy importante considerarlo, sobre todo siendo jugadores internacionales. Como les digo, tienden a ser las menos costosas, muy alto nivel en hombres, a lo mejor en las mujeres el nivel no es muy alto, pero por lo general el nivel de chicas que se transfieren a muy buenas universidades es bastante alto. Entonces, bueno, estas son dos muy buenas opciones que existen, aparte de la NCAA, que es lo que todo el mundo conoce, y estas dos opciones por lo general tienden a ser un poco omitidas por muchas personas, porque el nivel de golf a lo mejor no está promocionado en todas las redes o en la televisión, o no son las grandes universidades que están acá, pero igualito siguen siendo opciones muy, muy buenas. Ahora, me encanta dar un poquito una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo comienza este proceso, obviamente siempre escuchamos opiniones de demás personas, escuchamos rumores, escuchamos mil y un cosas de otras personas que a lo mejor no ayudan mucho en nuestro proceso. Y a mí me gusta empezar un poquito con una línea de tiempo, como para explicar si estamos muy tarde, si estamos muy temprano, si estamos a tiempo, todo ese tipo de cosas. El primer punto que me gustaría explicarles un poquito es cuándo comenzamos. Lo más temprano posible en los años de la secundaria. ¿Por qué no digo antes de eso? ¿Y por qué no digo a los 9, 10 años? Porque a los 9, 10 años nuestro nivel de juego no está en lo que va a estar en la universidad. Muchas veces no sabemos ni siquiera si el golf es lo que queremos hacer en la universidad. Muchas veces a los 9 o 10 años no sabemos si queremos estar afuera de nuestro país, si nos queremos ir, si queremos estudiar afuera. Todo ese tipo de cosas es casi imposible saberlo a muy temprana edad. Entonces, por lo general, yo siempre digo que alrededor de los 13 o 14 años es una edad ideal. ¿Por qué? Es suficientemente temprano en el sentido de que todavía los coaches no pueden hablar con nosotros, pero nos pueden seguir nuestros torneos, pueden seguir todo lo que hacemos, notas. El jugador puede mandarle información al coach, sino que el coach no puede responder. Y entre los 14 y 15 años ya sabemos más o menos qué queremos hacer. Si queremos tener el golf como algo súper importante, si queremos priorizar el golf en la universidad, nos queremos ir del país, queremos estudiar afuera, más o menos a esa edad ya todos tenemos una idea de qué vamos a hacer. Y algo muy importante es el swing. El swing alrededor de esos años ya está formado. ¿Por qué? Una vez que vienes a college, el coach no es su responsabilidad ayudarte con el swing. Muchos ayudan, muchos saben de swing, muchos son profesionales de golf o jugaron golf, pero la gran mayoría no. Entonces, también necesitamos estar en un estado físico y mental como golfista en el que ya estamos formados, ya tenemos nuestro juego, ya sabemos cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestras cosas buenas de cada juego, de cada día, todo sabemos cómo practicar, sabemos qué hacer, qué no hacer, que al final del día, al venir a college, es muy importante. ¿Cuándo se puede hablar con los coaches? Como me referí. Lo más fácil de explicarlo es dando un ejemplo. Por ejemplo, si tengo un jugador que se gradúa del colegio en el 2023, para empezar en agosto de 2023 la universidad, puede comenzar a contactar y hablar entre ellos dos, entre el coach y el jugador, en junio del año pasado. En 15 de junio del año pasado es que esos chicos que vienen el año que viene pueden hablar. Pero, por ejemplo, alguien que se gradúa en el 2024, por lo general tienen ahorita en este momento
como 14 o 15, no, sí, como 14, 15, 16 años, dependiendo del colegio, dependiendo del año en que te gradúes en tu colegio como tal, puedes hablar con los coaches en junio de este año. Entonces, antes de eso, personalmente no puedes hablar ni a medida de tus papás, ni de tus hermanos, ni de tus familiares, ni nada de eso. Las únicas personas con las que un coach se puede comunicar directamente con ni siquiera con el golfista, sobre el golfista es con un coach de swing. Por ejemplo, yo no tuve una agencia cuando vine, sino que mi coach, Manuel Bermúdez, que era mi coach de swing, quien me ayudó con todo eso, él era el que hablaba con los coaches de mi parte. ¿Por qué? Porque yo no tenía permitido hablar con ellos hasta junio del año antes de venir. Pero eso no nos detiene de mandar emails, mandar mensajes, podemos mandarle email a los coaches y mantenerlos al día de los torneos, de resultados, de notas, todo lo que queramos, sin tener que comunicarnos directamente. Ellos tienen toda nuestra información. Y una muy buena idea que podemos hacer es llenar cuestionarios, sin importar la edad ni nada. En cada página de cada equipo de golf existe una opción de llenar un cuestionario, en inglés se lee questionnaire. Básicamente metemos toda nuestra información, qué edad tenemos, qué año seríamos, qué torneos, notas, todo ese tipo de cosas, y al coach le llega eso personalmente en un email. Así que podemos hacer eso, a lo mejor venimos a jugar un torneo acá, el Doral, digamos, por lo general, aquí en el verano. Podemos llenar varios cuestionarios de universidades que queramos y así el coach ve nuestro nombre, ve que vamos a jugar el Doral y sigue nuestro proceso. Y de ahí nos podemos empezar a poner en el radar de cada coach, que es súper importante sin importar la edad. Algo muy importante es cuando nos comprometemos. Dependiendo del año de que cada jugador se gradúe, te puedes comprometer verbalmente. El comprometerse verbalmente puede pasar en cualquier momento que el coach personalmente pueda hablar con el jugador. Es básicamente una promesa inquebrantable. Es cuando el coach le propone cierto tipo de beca, cierto lugar en el equipo, ciertos años de beca, todo ese tipo de cosas al jugador, y el jugador decide que ese es el lugar que quiere ir, decide que ahí es donde quiere ir, no quiere ver más universidades, se compromete verbalmente con el coach. Eso es inquebrantable. Al día de firmar nuestra beca oficial, cualquier cosa que nos pusimos de acuerdo verbalmente al comprometernos, eso es lo que es, así se queda, no cambia ni de parte del jugador ni del coach. Ahora, ha pasado que hay jugadores que se han descomprometido con universidades, simplemente el coach se va o pasa algo o vemos que otra opción es un poco mejor, nos descomprometemos. No tiende a ser lo común, muy pocas personas lo han hecho, pero sí sucede. Pero por lo general, cuando nos comprometemos verbalmente, ahí queda. Y al firmar oficialmente con la universidad, que firmamos nuestra beca, nuestro acuerdo, que es básicamente una letra poniéndonos de acuerdo de cuánto es la beca, cuántos años son, todo eso, el coach lo firma, la universidad lo firma y el jugador lo firma. Es básicamente haciendo todo el comprometimiento verbal, haciéndolo oficial. Y eso sucede en noviembre del año antes de graduarnos, o por lo general en noviembre del último año del colegio. Por ejemplo, los chicos que van a venir en el 2023 firman su letra de su beca oficial en noviembre de este año, del 2022. Ok. Ahora, les conté, les di muchísima información sobre tiempo, opciones, qué hacer, y ahora obviamente la gran pregunta es, ¿qué hacemos? Tenemos 9 años, 10 años, tengo un jugador que tiene nada más 10 años, ni siquiera sabemos si venimos a college o estamos pensando venir a college y no estamos seguros. ¿Qué se puede hacer? La cosa más importante y lo principal es el tipo de torneos que jugamos. Todos sabemos que el golf es un deporte muy caro, no es nada, no ayuda al bolsillo de mamá y papá para nada, y todos lo sabemos. Vuelvo a decir, siendo jugadores internacionales, aún más todavía. Tenemos que viajar muchísimo, ir a diferentes partes del mundo, y pues al final del día no es fácil ni es económico. Entonces,
yo siempre recomiendo jugar torneos de alta competencia, que tengan cierto tipo de reconocimiento nacional o internacional. Jugar los torneos nacionales en Colombia, jugar torneos en donde la cantidad de jugadores sea los mejores de Colombia, a medida de que no es tan importante la cantidad, sino el tipo de torneo. Si tenemos la posibilidad de venir a algún torneo internacional, venir a Estados Unidos, venir a Miami, jugar el Doral, jugar el Optimist, el IMG en California, que queda un poco más lejos, pero si eso es una opción, bienvenida sea a la edad que sea. ¿Por qué? Porque creas un muy buen currículum como golfista, sin importar la edad, porque al final del día, cuando el coach ve tu currículum y ve que tienes la posibilidad de que viniste a Estados Unidos a competir, o jugaste un sudamericano, jugaste un Copa Andes, jugaste con tu equipo nacional, todo ese tipo de cosas es muy importante. Así que si podemos priorizar grandes torneos, tanto nacionales como internacionales, es lo mejor. Si de eso depende, no jugar 2 o 3 torneos pequeños, sino jugar uno solo grande, es mejor jugar uno grande, ya que las oportunidades son un poco mejores, el rendimiento es mejor y se ve muchísimo mejor el día de mañana que estamos hablando con un coach. Sí existe la posibilidad también de jugar torneos que aporten al ranking de WAGR, del World Amateur Ranking. Esto es más en base a los chicos mayores, más en base a los que tengan 13, 14 años, que estén tomándose un poco más a serio venir para Estados Unidos, venir para estudiar aquí en las universidades, buscar torneos que sean acordes al WAGR. Como les digo, torneos nacionales, sobre todo en Colombia, ustedes tienen muchísima suerte de que tienen un nivel de golf espectacular, uno de los mejores del mundo, en mi opinión, y aprovechen muchísimo el país en el que están, que es tan grande y tan importante para el golf, y esos torneos nacionales de ustedes valen muchísimo. Así que aprovechar que los torneos que ustedes tienen son de reconocimiento por muchos coaches de todo el país. Entonces, jugar lo más que puedan en casa, no tienen por qué salir si no hay necesidad, a menos de que tengamos 15, 16 años y como familia tengamos esa posibilidad. Pero si no la tenemos, los torneos nacionales de ustedes son espectaculares. Y también está súper importante la AJGA, que muchos lo han visto, es el logo ese blanco con rojo que está por todos lados. Tiende a ser un poco más torneos aquí en Estados Unidos. Yo los jugué, tuve la posibilidad de jugarlos porque vivía aquí. Tienden a ser un poco más difíciles de jugar al ser internacional, ya que es un poco difícil entrar, pero sí, pero existe la posibilidad. No son muy importantes al estar aquí, pero como jugadores internacionales, el WAGR y torneos nacionales son más importantes. Algo muy importante que hago mucho énfasis es el uso de las redes sociales. Como digo, sin importar la edad. Eh, Hoy en día vivimos en un mundo en el que las redes se han vuelto básicamente la forma en la que los coaches se comunican principalmente con los jugadores. Se ha vuelto el lugar en donde los coaches encuentran los jugadores, hablan con sus jugadores, ya casi ni siquiera hablan por teléfono, sino que hablan por Instagram. Eh, Todo tiene que ver de qué jugador sigue a quién, qué chico sigue a dónde. Todo eso se ha vuelto muy popular, sobre todo en Instagram. ¿Qué recomiendo yo? Mantener actualizadas todos nuestros perfiles, de manera que obviamente tengamos nuestras fotos, tengamos videos de golf, mantener al día de torneos, si jugamos algún torneo, hacer una publicación, si tenemos algún cambio de swing, colocarlo en las historias, en el perfil, todo ese tipo de cosas para poder básicamente mostrar quiénes somos. Ahora, no todo es el golf, también existe la parte personal. Es súper importante mostrar qué tipo de personas somos. Fotos con familia, fotos con perritos, con lo que nos guste día a día, también es súper importante mostrarlo. ¿Por qué? Porque eso le muestra al coach que no solo lo más importante en tu vida es el golf, obviamente muy importante, pero no lo es todo. A ellos les gusta ver que te gusta el colegio, que te gusta estar con amigos, que te gusta estar con tu familia, si viajas, poner una foto, todo ese tipo de cosas para demostrar quiénes somos como personas y también, obviamente, qué jugadores somos y así atraer muchísima más atención a nuestro nombre, básicamente. ¿Cómo podemos atraerlos a nuestro perfil?
Una de las cosas más importantes es investigar qué tipo de universidades nos gustan. Si nos gustan las División 1, algunas División 2, dependiendo, digamos, que yo soy jugadora, tengo 15, 14 años y me gustan los Gators en Florida, ¿verdad? Eh, yo iría a Instagram, buscaría el equipo de golf, los sigo, buscaría la coach o el coach, los sigo, les doy like a los posts que ponen de los equipos, comento en los posts de los equipos, les deseo suerte en esos comentarios, me mantengo activo de manera de que eso le llama la atención al coach. Las redes sociales de los equipos son el 90% de las veces manejadas por el coach personalmente. Entonces ellos tienen acceso a ver todo eso. No es que hay una persona aparte manejando la red social, por lo general es el coach. Así que es súper importante cuando ven algún golfista que lo sigue, que tiene 13, 14 años, tiene muy buen perfil, muy buen swing, lo que sea, el coach te va a seguir tu nombre, a lo mejor te escriben cuando te puedan escribir, todo ese tipo de cosas. Entonces es súper importante tener una buena presencia en las redes sociales, tanto antes como después, porque en el college, cuando vengamos a la universidad, creamos cierto tipo de, eh, como de seminarios y todo ese tipo de cosas que nos explican cómo tener buenas redes sociales, qué podemos poner, qué no podemos poner, todo ese tipo de cosas. Así que mientras más temprano empecemos, mejor. Ok, ahora. Una de las cosas más importantes, y con esto es mi último punto y así no los sigo aburriendo de tanta información que sé que les he dado muchísima en este momento. Eh, ¿Cómo escogemos la mejor opción? ¿Verdad? Hablé muchísimo de universidades diferentes, les expliqué miles y un puntos diferentes, miles y una universidades. En la NCAA nada más existen casi 500 universidades, la NAIA tiene como 180, Junior College tiene alrededor de 100, so, al final del día son casi miles y miles de universidades que hay aquí para escoger. ¿Cómo como familia, porque esto es una decisión en familia, esto no es una decisión que se hace el golfista y ya, el chico decide dónde quiere ir y ya no, esto es algo como familia que hacemos. ¿Cómo podemos hacer una lista y descifrar cuál es el mejor lugar sin conocerlo, antes de conocerlo? Estos 5 puntos digo yo y pienso yo y es lo que yo me rijo y les explico a mis chicos para regirse de esto y les digo que es la mejor opción. El primero es un presupuesto. Las becas completas son escasas y esa es la realidad del college, esa es la realidad de jugar golf aquí. Cualquier atleta, pero sobre todo el golf, esa es la realidad. No todas las universidades tienen becas completas, no todos los jugadores son jugadores de becas completas. Entonces, es muy importante crear un presupuesto como familia, que estemos de acuerdo y estemos cómodos en poder gastar si no tenemos una beca completa, ya sea $5,000, $10,000, $20,000, $30,000, $40,000, lo que tengamos como familia ponernos de acuerdo, ya que eso nos va a ayudar a decidir más o menos qué tipo de universidad podemos ir, qué tipo de juego tenemos que tener. No de crear presión para nuestros jugadores, eso no es lo que queremos, pero de crear un poquito más de, bueno, mira, papá y mamá solamente tienen esto para gastar en la universidad, si el golf es algo que tú quieres hacer, si el golf es algo que queremos ir, que queremos hacer cuando seamos grandes, queremos ir a Estados Unidos, lamentablemente tienes que jugar mejor o tenemos que jugar cierto tipo de torneos o estas son las opciones que son realistas, ya sea Junior College, NAIA, NCAA División 2 o alguna otra División 1. Por lo general, es lo más importante, porque así no gastamos más dinero del que tenemos ni el que sea necesario simplemente por venir a estudiar acá y decir que estudiamos acá. Muchas veces la mejor opción como familia es ir a un junior college o si tenemos obviamente la dicha de que somos un jugador top del país, que podemos tener una beca completa, entonces bienvenido sea. Yo, por ejemplo, les comparto personalmente mi familia no teníamos cómo pagar la universidad, entonces mi única opción era o jugar golf muy bien y conseguir una beca completa o
quedarme donde estaba y no jugar golf en la universidad, sino que ir a una universidad que mis papás pudieran, digamos, básicamente pagar. Entonces, por eso les digo, es el punto más importante, es el presupuesto. El siguiente punto importante es el nivel atlético. Como les digo, hay que considerar qué tipo de jugadores somos y ser muy realistas en qué tipo de universidad podemos estar. Por ejemplo, si no somos el mejor jugador de Colombia o el mejor jugador y somos 300 en el mundo, digamos, en el ranking nacional o en el ranking amateur, no somos mejor de lo mejor, probablemente las universidades que estén rankeadas en el top 15, top 10 del país no sean nuestra mejor opción. ¿Y por qué lo digo? Porque solamente juegan cinco chicos en el equipo o 5 chicas en el equipo. Por ejemplo, digamos que hay 10 personas en un equipo. De esas 10, solo 5 compiten, solo 5 van a los torneos, solamente son esos 5 que viajan, que son lo más importante para el equipo, todo eso. Entonces, queremos ir a un lugar en el que no solo sea de buen nombre, no solo sea, ay, me gusta porque es una universidad grande, o ay, me gusta por este motivo. Queremos ir a un lugar en el que vamos a viajar, en el que vamos a competir, en el que vamos a ser parte del equipo, porque no hay nada más desagradable que ir a un equipo en el que no podamos viajar y que nos tengamos que quedar atrás mientras nuestros compañeros compiten. Entonces, lo más importante también es esto, poder ir a un lugar en donde podamos jugar torneos. Ahora, el siguiente punto que hay que considerar es la geografía, ¿verdad? Estando en Colombia, obviamente estamos en América del Sur, por lo general queremos estar en un lugar en el que esté cerca a casa, que sea fácil montarnos en un avión y poder ir a casa, poder ir a Colombia, o mamá y papá que están en Colombia poder venirnos a ver, poder venirnos a visitar, poco más económico, todo ese tipo de cosas es importante tomarlo en cuenta. El país está básicamente dividido entre el norte, el sur, el este y el oeste, y básicamente lo que tenemos que hacer es decidir en qué parte del país nos gustaría estar. Obviamente, donde todo el mundo le encantaría estar es en Florida, en el sur, en Georgia, en Tennessee, todo el sureste del país es donde muchísima gente se enfoca. Pero existen lugares como Texas que están en el medio, tienen clima perfecto, están cerca a casa, tienen aeropuertos internacionales, está toda la parte del oeste que es California, Colorado, todo ese tipo de cosas, New Mexico, que tienen buen clima, están pero quedan un poco más lejos. Claro, California queda muchísimo más lejos de Colombia, por ejemplo, entonces también evaluar cuál es la mejor opción que tenemos en base a lo que queremos hacer, en base a qué tan cerca queremos estar de papá y mamá, qué tan cerca podemos estar de un aeropuerto, todo ese tipo de cosas. Muchas personas piensan que, por ejemplo, en las universidades del norte no juegan buenos torneos, o siempre hace frío, o siempre neva, o todo ese tipo de cosas. Por lo general, en el norte el clima es un poco, no peor, sino que obviamente hay un invierno en el que no estamos acostumbrados siendo de países de América del Sur. Pero muchas de estas universidades tienen facilidades espectaculares, enormes, adentro, que los chicos pueden practicar adentro sin estar afuera en el frío, en la nieve, y muchos viajan a Florida, muchos viajan al sur a jugar torneos y a practicar 1 o 2 semanas durante el año para tomarse un poco de break de ese clima. Entonces, no deberíamos tampoco ignorar las universidades que están un poco más hacia el norte, ya que siguen siendo igual de buenas y tienen muy buenos torneos también. Algo súper importante es el nivel social. Siendo internacionales, siendo latinos, obviamente, muchas veces se nos hace un poco más difícil encontrar un lugar en el que nos sentamos cómodos, en que nos sentamos en casa, que muchos chicos estén pasando por lo que estamos pasando, todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, debemos evaluar también dónde está esa universidad. Está en una ciudad, está cerca, por ejemplo, la Universidad de Miami, que tienen equipo de mujeres, está al ladito del aeropuerto, está allá abajo en Miami, estás con muchísimos latinos, con muchísima gente internacional, tiende a ser una de las universidades soñadas por muchas chicas que vienen de afuera. ¿Por qué? Porque van a estar con atletas internacionales todo el día. Entonces, al estar con personas como tú que están lejos de casa, que hablan otro idioma, todo ese tipo de cosas es algo muy importante.
Hay universidades que están más hacia las afueras, están en el campo, están a 1 o 2 horas de las ciudades principales. También tienden a ser una de las mejores. Donde yo estaba, en Georgia, estaba a 2 horas de la ciudad más cerca, pero digamos, el pueblito de la universidad era espectacular, no tenías que salir de ahí, excelente clima, muy fácil llegar al aeropuerto para viajar, así que eso es otra opción que hay que considerar. Y qué tan lejos están de los aeropuertos. ¿Por qué? Porque estamos lejos de casa y es algo que obviamente no es algo que queremos pensar, pero si algún día hay una emergencia, si algún día necesitamos llegar a casa, tanto el jugador como mamá y papá tenemos que llegar a casa rápido, también es súper importante tomar en cuenta qué tan lejos esté de un aeropuerto. También algo importante es la cercanía de las instalaciones. Al jugar golf, obviamente en la universidad como tal no hay un campo de golf. Por lo general hay que viajar al campo dependiendo de la universidad. Muchas universidades el campo está a 15, 10 minutos de donde dormimos, de donde comemos, de la universidad como tal, donde estudiamos, pero existen universidades, por ejemplo, en Los Ángeles, la Universidad de California, el campo de golf está como 30, 45 minutos de la universidad, así que es algo que toma muchas horas del día, nos atrasa nuestro día, llegamos tarde a casa, llegamos temprano, probablemente necesitemos un carro, todo ese tipo de cosas es algo importante que hay que evaluar también, qué tan cerca está de las instalaciones el campo, la universidad. Y como les dije antes, la cantidad de atletas internacionales es algo que ayuda muchísimo, sobre todo en el equipo de golf. Si entramos a un equipo en el que hay 5, 6 jugadores que son internacionales, por lo general tiendes a sentirte un poco más cómodo en temas de cultura y que todos pasamos por lo mismo, básicamente. Uno de los puntos súper importantes también es crear nuestra lista de universidades, como les estaba explicando, evaluando todas estas cosas a la izquierda, crear opciones. Y a mí me gusta, por ejemplo, hacer 3 listas, o les enseño y les explico a las familias con las que yo trabajo que creen 3 listas. La primera lista es las universidades soñadas, la que nos encantaría ir, sin importar si tuviéramos el mejor juego y tuviéramos todas las cosas como queremos, ¿cuáles serían esas universidades soñadas? ¿Cuál sería Stanford? ¿Sería Florida? ¿Sería Georgia? ¿Sería California? Oklahoma State, lo que sea, esas universidades soñadas, que a lo mejor en este momento no son realistas, pero están soñadas y que a lo mejor en algún momento que si nuestro juego mejora o algo sucede, esas universidades soñadas se pueden volver una realidad. Luego están las realistas, donde estamos seguros que podemos jugar, que podemos entrar a la universidad, que podemos pagarla, que es una opción realista, ya sea División 1, ya sea División 2, División 3, NAIA, Junior College, lo que sea. Hacer una lista de esas opciones. Bueno, mi juego a lo mejor no es suficientemente bueno para una top 5 División 1, pero a lo mejor es suficientemente bueno para una top 10 en División 2. Esa sería nuestra siguiente lista, las realistas, en donde sabemos que podemos estar. Y por último, una lista de reserva, opciones que por seguro sabemos que podemos entrar, que podemos jugar, que podemos estar. Probablemente no es la que más nos guste o no es la opción que nos encantaría, pero es una opción que si sucede, que ahí es donde vamos a ir, no hay ningún problema, ahí es donde vamos a estar felices. En caso de que las realistas o las soñadas no funcionen, es un poco para manejar expectativas, un poco para mantenernos al día y mantenerlos realistas de qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y como les digo, lo más importante son las expectativas. A lo mejor estamos en un nivel de juego en el que estamos jugando muy bien y de repente no jugamos bien, tenemos que tener una opción, un plan B, serían estas opciones de reserva. O a lo mejor estamos jugando muy, muy bien y nuestras realistas ya se vuelven nuestras reservas, básicamente, y nos volvemos y nos enfocamos en las soñadas. Básicamente es importante tener 3 listas diferentes para saber en dónde sería bueno terminar, básicamente. Sin el problema de presupuesto, sin el problema de nivel de golf, sin el problema de ninguno de esos factores afuera, digamos, básicamente. Pues nada, espero que esto les ayude un poquito de cómo escoger la mejor opción. Sé que es muchísimo para considerar.
demasiada información para considerar, pero es la realidad del día a día y es la realidad que tenemos que tomar en cuenta al momento de escoger una universidad o al momento de decidir si jugar golf en la universidad acá en Estados Unidos es lo que queremos hacer. Y pues nada, con eso ya les dejo de hablar un poco y les abro acá si quieren, si tienen alguna pregunta, algo que me quieran algo que quieran saber. eh, Más o menos me pueden escribir acá en el chat lo que quieran, de todo lo que cubrí, lo que necesiten saber, algo que no toqué base, algo que necesiten. No sé si prepararon alguna pregunta para mí. eh, Acá en el chat las pueden escribir o me dejan saber y podemos hablar. Me pueden como poner la manita para pedir ayuda básicamente y yo les puedo pisar aquí para que puedan hablar y me puedan hacer una pregunta si necesitan. Hola Ana, gracias por tu pregunta. Las carreras que se pueden estudiar con becas deportivas son limitadas a unas cuantas opciones. No, Ana, puedes estudiar cualquier carrera que quieras. Tengo amigas que estudiaron ingeniería, que estudiaron para ser doctores, todo ese tipo de cosas. No importa la carrera que quieras escoger, no está basado en becas. Puedes escoger cualquier cosa que quieras estudiar. Hola Jorge, gracias por tu pregunta y me alegro que pueda haber ayudado un poquito en todo esto. El presupuesto sería por año. Básicamente, por ejemplo, cuando yo me refiero a si podemos gastar $5,000 es al año o $10,000 al año, no por semestre. Es como un total que deberíamos considerar, no por semestre. Sí, sí, Jorge, muchos chicos, yo tengo muchos chicos que van a colegios de internacional y eso abre muchísimas puertas y es una gran ventaja porque al día de mañana, por ejemplo, ya tienen el GPA calculado, que es lo que estábamos hablando del averaje de las notas. Por lo general no tienen que hacer el examen del TOEFL, que el TOEFL es el examen de inglés, básicamente, que todo es requerido por todos los internacionales en el mundo para poder entrar. Tienes que hacer el examen del TOEFL, básicamente. Este, y a los chicos al estar en un colegio internacional, básicamente el TOEFL no lo tienen que hacer. Son considerados bilingües, son considerados básicamente americanos por haber ido a un colegio internacional, entonces no tienen que hacer el TOEFL y se abren muchísimas puertas con lo del GPA. Y sí, también, ok, al ser ciudadanos ayuda muchísimo en temas de in-state tuition, o sea, digamos, por ejemplo, nació en Florida, si tienes algún familiar acá que vive acá o que pueda vivir con él o que tengan una dirección de acá que puedan más o menos demostrar que son parientes y que son familiares, se vuelve un poco más barato la universidad. Tienes la opción de mantenerte en Florida y aprovechar el in-state tuition, que es básicamente el presupuesto en el estado, que por lo general es mucho más barato porque las universidades quieren que los chicos de cada estado se queden en su estado. Entonces, por lo general, es un poco más barato, es un poco más barato quedarse
en ese estado que vivan, básicamente. Y al ser ciudadano americano eso ayuda muchísimo. Hola Mateo, muchísimas gracias por tu pregunta y muy feliz de estar aquí. Eh, sí, digamos que la mejor edad, yo personalmente, como les digo, antes es mejor, muchas personas te dicen lo más antes posible es lo mejor, pero yo siempre digo más o menos 14 es el mejor, es una de las mejores edades. No, digamos que no es muy tarde. Por ejemplo, la mejor opción para explicártelo, te doy un ejemplo. Tengo, por ejemplo, 5 chicas todavía con las que estoy trabajando que comenzaron su proceso hace nada más 3 o 4 meses y vienen a la universidad ahorita, en agosto del 2022. Y ellas empezaron tarde, digamos, o sea, tienen 17, 18 años, se van a graduar ahorita en mayo de este año y apenas comenzaron su proceso en septiembre, octubre del año pasado. Ellas están consideradas tarde. Entonces, por lo general, no están la cantidad de opciones que les gustaría a ellas abiertas. ¿Por qué? Porque los coaches cierran su reclutamiento muy antes que muchas personas. Entonces, yo diría que estar tarde sería empezar más o menos como en enero antes de empezar la universidad. Yo diría que eso es lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque se acaban los puestos, se acaban las becas, depende del coach, no quiera traer chicos de ese año, se nos acaban las opciones y por lo general sí hay opciones, pero no tienden a ser las que queremos. Entonces, lo más tarde posible sería, wow, en junio de este año, si quieres venir en agosto, sería lo más tarde que existe, pero no vas a tener las opciones que quieras ni vas a tener, digamos, muy buenas opciones, porque van a ser las universidades en las que los coaches básicamente no encontraron jugadores. Y básicamente el proceso con nosotros en ASM es ese, es las chicas, como te digo, que empezaron tarde, tienen la posibilidad de que conmigo yo les explique, mira, no puedes, estas universidades que a lo mejor tú quieres, no van a ser una opción realista para ti, estas son tus opciones realistas y por lo general ellas están de acuerdo o no están de acuerdo, o los chicos están de acuerdo o no están de acuerdo, y de ahí vamos con las expectativas básicamente manejándolas. Ahora, si empezamos temprano, si empezamos a los 14, 15, 16 años, que no es tan tarde, es una buena edad, nos abre la puerta a infinitas posibilidades, ya que, como les cuento, podemos hablar con los coaches de parte del jugador. Si los coaches tienen preguntas antes de hablar del jugador, me preguntan a mí, le preguntan a Chris Grace, todo ese tipo de cosas, mucho antes del tiempo estipulado. Y si estamos tarde, tenemos la opción de que yo te puedo dar opciones que a lo mejor no sabías que existían. Por ejemplo, tenía chicas que querían ir a la Universidad de Florida, pero empezaron muy tarde, su juego no está donde tiene que estar. Pero no sabían de más nada, solamente sabían de División 1. Entonces mi trabajo fue mostrarles todas las demás divisiones, todo lo que les expliqué hoy es básicamente lo que yo les explico a mis chicas todos los días o a los chicos también que tengo, y básicamente mostrarles que existen lugares como Tennessee, que existen lugares como Carolina del Sur, todo ese tipo de cosas que son estados espectaculares y la NIA es muy buena, todo ese tipo de cosas. Entonces esa chica que soñaba con ir a la Universidad de Florida, que es una División 1, que lamentablemente no era una buena opción realista para ella, va a jugar en una NIA en Tennessee, en una universidad privada. Los papás están pagando nada más $10,000 al año, su beca es de 90% y están súper felices porque no sabían de esa opción. Entonces, básicamente ese sería uno de mis papeles también, es como educar muchísimo a todo el mundo y presentar buenas opciones que no sabríamos antes. ¿Cuál es el papel de ASM en este proceso? Súper, muchas gracias por la info, hasta ahora tiene 8. ¿Cuál es el papel de ASM? Ok, súper, Jorge, gracias por tu pregunta. ¿Dónde queda grabada? ¿Cuál es el papel?
Ok, a los 8 años, como les digo, es una un poco, es un poco temprano. ¿Por qué? Porque no sabemos si queremos jugar golf, no sabemos si queremos venir a la universidad, todo ese tipo de cosas, pero digamos que queremos, ya sabemos que eso es lo que queremos hacer. ¿De qué me ocupo yo? Me ocupo de explicarles qué tipos de torneos jugar, dónde jugar, cómo mantenernos rankeados, cómo empezar a entrar en el World Amateur Ranking, que es el WAGR, cómo entrar a los torneos internacionales, cómo entrar al Optimis, cómo entrar a los torneos de la JGA, qué torneos jugar en Colombia, qué torneos jugar en Latinoamérica, qué torneos jugar en Estados Unidos, todo ese tipo de cosas, de la manera que cuando vengan y si tienen la posibilidad de venir a jugar aquí en Estados Unidos, no están gastando ni el tiempo ni el dinero en torneos que no van a valer la pena, sino yo los asesoro en qué hacer. Si tienen la posibilidad o quieren, por ejemplo, mandar a los chicos a un campamento, a una academia, con profesores aquí, todo ese tipo de cosas, yo los guío durante todo eso. Como les digo, estoy muy familiarizada con cómo funcionan todas las universidades, las academias, los torneos, todo eso. Entonces yo las asesoro en todo eso antes de comenzar el proceso, digamos, de la universidad. Una vez llegue la fecha y la edad de la universidad, yo básicamente me pondría al frente de la mayoría de los chicos de su edad, a los 14, 15 años que todavía no pueden hablar con los coaches, yo me pondría al frente y pondría el nombre del jugador, de mi jugador, antes que todos los demás. ¿Por qué? Porque los coaches no saben de los jugadores, a menos de que alguien les explique o alguien les traiga a la atención cierto jugador. Ese es mi trabajo, es traerles a la atención, mira, ustedes me dicen, mira, mi universidad soñada es Texas, ok. Si veo que estamos en ese nivel o estamos llegando a ese nivel, mi trabajo es llamar al coach de Texas y explicarle al coach, mira, tengo este chico, tiene 14 años, va a ser 2024, 2025, y el coach me va a decir, sí, ya estoy empezando a ver los 2024, 2025, mándame los scores, mándame swing, mándame un horario de torneos para poder irlo a ver, para mantenerme al tanto. Entonces, al momento que ya estamos en esa edad de empezar a pensar en las universidades, yo me empiezo a comunicar con los coaches directamente de parte del jugador y al momento que ya entre ellos puedan hablar, ya el jugador tiene una red de coaches formados que ya están interesados, que ya saben que el chico quiere ir a esa universidad y que es una buena posibilidad y el proceso se vuelve mucho más fácil porque al momento que llega esa fecha de junio, que el chico puede hablar con los coaches, se hace muy, muy fácil porque ya el coach lo conoce, ya sabe de su juego, ya sabe de todo, de manera que nada más hablan un poco de personalidad, hablan un poco del equipo, hablan un poco de la universidad como tal y ya. Por lo general esos son los chicos que se comprometen muy temprano, los que empiezan así de temprano. Pero básicamente yo los ayudo en todo. Y una vez que ya tenemos la universidad, tenemos, los ayudo con los procesos del SAT, los exámenes, del TOEFL, de las notas, inscribirse en la universidad, el proceso de ley 20, cómo se hace, cómo se procesa todo. Todo empieza conmigo, todo pasa por mí, yo los ayudo en todo, lo hago todo lo que tengan que hacer, no se pasa nada de antemano sin que pase conmigo, básicamente. Espero sé que te di una respuesta muy larga, Jorge, pero espero que te sirva y esa conversación va a quedar grabado todo, yo lo tengo aquí grabándolo y lo voy a mandar a José, se lo voy a mandar a José Marín, lo voy a poner en el grupo de Facebook, les voy a mandar mi mail también, lo que necesiten, mi número, se los puedo mandar personalmente también sin ningún problema para que quede todo grabadito y puedan venir y les voy a compartir también la presentación para que la tengan ahí para verla y leerla cuando necesiten. Ana, el acercamiento entre el coach de swing y los coaches de las universidades, ¿a qué edad es lo más recomendable hacerlo? A la edad que sea, Ana. Por ejemplo, si tú tienes un golfista que tiene 12 años y es extremadamente talentoso y es muy bueno y piensas que ya va a comenzar a ver universidades, puedes empezar a hablar. El coach puede mandar correos, si están en un torneo y el coach de swing está con ustedes, les doy mi ejemplo otra vez,
Manuel, mi coach de swing, cuando yo tenía esa edad que no podía hablar con el coach, él venía conmigo a los torneos. Entonces yo estaba jugando y Manuel estaba al lado, ¿sabes? Al lado mío siguiéndome, lo que sea, y si venía algún coach a acercarse, que obviamente no podía hablar ni conmigo ni con mis padres, podría hablar con Manuel. Y así se hace, entonces Manuel me dejaba saber, mira, tal coach está interesado, quiere saber, te va a seguir, o mira, te están siguiendo a ti, o te están viendo a ti, todo ese tipo de cosas. Lo pueden hacer, pero no hay tiempo en el que puedas empezar. Es simplemente cuando sea. Las conversaciones no requieren un tiempo. Siempre es bueno empezar lo más antes posible y sobre todo si estamos aquí en Estados Unidos compitiendo. Jorge, el costo de nosotros se rinde como una de membresías. Esa no es mi especialidad, mi especialización, digamos como tal, porque yo me ocupo más que todo con los chicos, con los jugadores y todo eso, y está el equipo de ventas que se ocupan de todo eso, pero sé que, por ejemplo, la membresía más básica empieza en los $4,000, que incluye todos los servicios de nosotros, costos de exámenes, costos adicionales que tengamos que hacer, cosas que tengamos que hacer, todo eso se va rigiendo diferente, pero siempre tenemos la opción de crear acuerdos, de crear descuentos, todo ese tipo de cosas que lo podemos hablar una vez que si estamos interesados o lo que sea. Pero como les digo, mi tema principal hoy es ayudar lo más que pueda y darles la mayor información, y de ahí, si como familia quieren venir conmigo, perfectamente un placer, pero lo más importante siempre es estar aquí para mostrarles todo cómo funciona. Claro que sí, un placer. Gracias a ustedes por venir y tomarse el tiempo de sentarse aquí a escucharme hablar y todo eso. Sé que les envié muchísima información, pero bueno, espero que les ayude a todos, y personas que no sepan les pueden compartir mi contacto y todo. José se los va a compartir también, para que todos lo tengan y me pueden hacer cualquier pregunta que necesiten. Vamos a ver si José tiene alguna otra pregunta. Si alguien tiene alguna otra pregunta o necesitan algo más de información. Vamos a dar unos minuticos. Bueno, si nadie tiene más preguntas, como les digo, voy a compartir mi contacto, mi email, mi número, mis redes sociales, la página web de ASM si la necesitan, si quieren más información. Ahí está todo. Está todo en inglés, así que si no hablan inglés o si no entienden, por favor me dejan saber lo que necesiten. Les voy a compartir la presentación y todo esto, toda la conversación, todo el webinar se los voy a compartir también para que lo puedan tener y guardarlo en lo que necesiten. Y bueno, nada, un placer. Les agradezco muchísimo haberse unido a esto y nada, espero pronto a lo mejor nos vemos de nuevo y podemos hablar de alguna otra pregunta o podemos hablar de cosas diferentes la próxima vez. Les deseo muchísima suerte. Sé que muchos están en torneo y bueno, espero que el clima los trate un poquito mejor mañana, ¿ok? Les mando un abrazo y bueno, estamos todos en contacto. Estoy a la orden lo que necesiten. Fue un placer.